principales dentro del territorio de Israel. Hay otros que se mencionan en la Biblia, pero que no están necesariamente dentro del territorio, ¿sí? El desierto de Shur, por ejemplo, ¿no? Y otros desiertos que tienen más que ver con Egipto y otras naciones. Muy bien. Génesis 21:14, vamos a ver un relato que ocurre en el desierto de Beerseba. Esta ciudad aún permanece hasta el día de hoy, ¿no? Génesis 21:14. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Entonces Abraham se levantó muy de mañana, compró un pan y un odre de agua y le dio a Agar. Poniéndolo sobre su hombro, le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo delante por el desierto de Beerseba. Muy bien. Contexto de la historia, ¿cuál es? La esclava de Agar se va con Ismael. Ya. ¿Qué había pasado? Sí, muy bien. Entonces, Isaac había nacido recién, sí, era un niño pequeño, y empezó a haber un conflicto en la familia porque Ismael quería aprovecharse ¿de quién? De Isaac. ¿Esto lo notó quién? Sara. Había ocurrido una situación parecida a esta antes, ¿ustedes se acuerdan? ¿Sí? Y en este caso, Agar no es echada, ella huye. ¿Sí? Y Dios la llama, le dice, no huyas, sino ponte sumisa bajo la mano de tu señora. ¿Sí? Y ahí le hace una promesa, ¿no? En este caso, Isaac estaba allí, dice, versículo 7, por ejemplo, y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Dice, pues le he dado un hijo en su vejez. 25 años habían pasado. 25 años, yo no sé, esperar 25 años es una promesa, ¿sí? Es mucho más fácil leerlo, ¿no? Ahora, versículo 8 dice, creció el niño, fue destetado, hizo que Abraham hizo un gran banquete, claro, no era su primer hijo en todo el sentido de la palabra, pero era su primogénito en la promesa. Era el hijo que Dios le había dado, ¿sí? El otro era un ilegítimo. Y entonces, ¿qué pasó? Versículo 9, Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, ¿sí?, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Sí? Hoy en día le dicen ¿qué? Matoneo. ¿Sí? Era como un matoneo, un bullying. ¿Sí? Algo así le estaba haciendo, ¿no? Lo veía más pequeño, entonces quiso aprovecharse de él, ¿sí?, tomarlo para la burla. Y ella se dio cuenta. Y Sara le hace una petición a Abraham que para Abraham le pareció ¿qué? Grave. Echa a esta mujer con su hijo porque ella no ha de ¿qué? No ha de heredar junto con quién. ¿Era verdad o no? Sí. En el caso anterior, cuando Abraham escucha a Sara, Abraham peca. ¿Por qué? Porque le hace caso a lo que ella le está pidiendo. ¿Qué le había pedido? Que se llegara a Agar y tendría un hijo de ella. En este caso, Abraham debía escuchar a su esposa. ¿Sí? Y Dios le va a decir, escúchala, dice, no te parezca grave, versículo 12. ¿Por qué? Porque en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. De ahí se toma una lección, una analogía para el libro de Gálatas. El hijo de la esclava, el hijo de la ¿qué? De la libre. ¿Sí? Viene de esta lección. ¿Por qué? Porque la heredad, la bendición, la primogenitura y todo lo que venía más adelante, en pocos años, iban a ser todos dados ¿a quién? A Isaac. Y entonces, ¿qué se hacía con Ismael metido ahí en la casa? Iba a ser un problema. ¿Sí? Había peligro. Entonces Dios le dice, está bien, escucha a tu mujer, sácalos de allí, porque el que va a heredar todo lo que yo te prometí, ¿quién es?
Isaac, no va a ser Ismael. Y siempre fue así, ¿o no? ¿Se dan cuenta? Él hizo planes con el Damaseno Eliezer y con un montón de cosas, ¿sí? Pero Dios no usa los planes de uno, ¿sí? Como que, ay, bueno, entonces ayúdame ahí, entonces yo te bendigo por ese lado. No, él tenía que esperar 25 años. Y tuvo que esperar 25 años y ahí Dios le dio el hijo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Llegamos al versículo que habíamos relacionado. Se levanta muy de mañana, a él le costó, ¿no? Tomó pan, le dio todas las provisiones, por lo menos inmediatas para una jornada de camino. Y se le entregó al muchacho, la despidió. Ahí renunció a todo lo que él mismo y Sara habían construido fuera de Dios, ¿no? Y se anduvo errante por el desierto de Berseba. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Por eso dice más adelante, le faltó agua del odre, echó el muchacho debajo en un arbusto. Estaba ella muy triste, estaba echada la pena. Versículo 16, se fue y se sentó enfrente. Distancia en tiro en arco decía, no veré cuándo el muchacho muera. Cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Sí? Una situación muy penosa. Sin embargo, Dios va a actuar, Dios va a orar, ¿se dan cuenta? Este no es el hijo de la promesa, pero Dios le va a dar una promesa. Versículo 17, y Dios oyó la voz del muchacho. ¿Se dan cuenta lo grande y misericordioso que es Dios? ¿Sí? No le había hecho promesas a él, pero Dios no lo dejó morirse ahí. Dice allí, ¿qué tienes, Agar? Versículo 17, no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, asa al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran, ¿qué? Nación. No va a morir acá, yo lo voy a fortalecer, los voy a proveer. Es más, van a ser una nación de parte de tu hijo, conocido como ¿quién? Como los árabes, los ismaelitas, ¿sí? Dios estaba con el muchacho y creció. Esto habla de que Dios lo bendijo físicamente, le proveyó, lo prosperó, pero esto no es el concepto ni cercano a lo que fue Isaac, ¿entienden? ¿Sí? Dice allí, y creció, habitó en el desierto, fue tirador de arco, habitó en el desierto de Parán, este es un desierto fuera de Israel, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Estas dos naciones vienen muy relacionadas desde orígenes. Agar era egipcia, ¿sí? Muy bien. Mencionamos 3 desiertos: el desierto de Jericó, desierto de Judea, desierto de Berseba, ¿sí? Desiertos dentro del territorio de Israel. Hay muchos otros desiertos que se mencionan en la Biblia, pero están afuera del territorio, ¿sí? Algunas menciones generales. El clima, bueno, el terreno produce variedades en el clima y en términos generales es un clima subtropical, benigno y saludable sin calor excesivo, ¿sí? Hay países donde, por ejemplo en Europa sucede mucho esto, donde vienen las oleadas de invierno y las temperaturas son terriblemente altas, ¿sí? En el mismo Estados Unidos sucede eso, ¿no? Cuando son países a los extremos, a los hemisferios, ¿sí? El calor, tanto como el frío, son muy altos, muy altos. Ahora, en países como Israel, ¿sí?, más centrados, más hacia el centro, se experimentan los cambios de estaciones, perdón, pero no son tan extremos, no son tan elevados. Entonces, cuando hace calor, no es un calor insoportable en el verano, y tampoco es un invierno con un frío, mejor dicho, que lo congela uno, como en otros casos que son 30 bajo cero, ¿sí?, fácilmente. Entonces, es más bien nivelado, ¿sí? Ahora, algunos datos importantes. El monte Hermón, hablamos de que el monte Hermón queda ubicado, es el monte más elevado en Israel, queda ubicado en la parte norte de Israel. La altura de este monte se calcula es de 2.775 metros. Hay nieve perpetua en la cumbre, por eso allí se forman muchísimos ríos, ¿sí? De allí nacen. Mar de Galilea, 212 metros bajo el nivel del mar, ¿sí? Clima moderado, ¿no? Mar Muerto, 400 metros bajo el nivel del mar, más o menos,
300 y pico. A veces varía, depende del lugar o depende del dato que hayan sacado, ¿no? Clima muy caluroso. Entonces, cuando hablamos del Mar Muerto, obviamente por la misma condición del mar y de lo que lo rodea la geografía, la temperatura es mucho más alta, ¿sí? Partes verdes no se ven por ahí. Entonces la temperatura se eleva drásticamente en toda esa región, que la mayoría de lo que es el suelo está conformado por azufre, ¿sí? Como un testimonio de lo que pasó en Sodoma y ¿qué? Gomorra y todas esas ciudades alrededor. También el clima varía, dice, por los tiempos. El mar Mediterráneo de oeste a este, humedad y frío, ¿sí? Obviamente, en la parte del mar generalmente hay más humedad, son ciudades más húmedas, o países, o pueden ser hasta, no sé, pequeños poblados. Junto al mar, generalmente tienden a ser más húmedos los climas, ¿no? Estaciones. Bueno, generalmente se dividen en dos, ¿no? Verano e invierno, ¿sí? A veces se habla de primavera, no es tan marcado, ¿sí? Por ejemplo, para que entiendan un poco la diferencia, hay un carro chillando por ahí. Por ejemplo, en Argentina, ¿sí? En Argentina se experimentan en la mayoría del territorio claramente marcadas las 4 estaciones, ¿sí? El cambio de cada 3 meses entre el otoño y el invierno, el verano, la primavera, los cambios se notan muy fuertemente. Cuando uno sube más al norte, por ejemplo en un país como Perú, hay estaciones aún, pero los cambios, las variables son poco notorias. No hay gran diferencia, no hay una diferencia tan drástica, ¿sí? Por la posición geográfica. Eso le pasa a Israel, ¿no? Nuestro país, por ejemplo, no tiene estaciones, por su misma ubicación. Entonces, verano. En el verano se experimenta, por ejemplo, calor seco, ¿sí? Hay países donde el calor es muy húmedo. En nuestro país hay lugares donde el calor es húmedo, húmedo, húmedo. Eso que lo moja a uno, ¿no? Perdón. Es entre abril y octubre, más o menos, se divide esa parte del verano. Días cálidos y en la noche con leves rocíos. Eso es más o menos lo que dicen del lugar, porque yo no he estado, no sé si alguno de ustedes ha estado en Israel. Arroyos secos. Por ejemplo, hay una referencia en Primera de Reyes 17 respecto a esto. Primera de Reyes 17:7. ¿Lo tienen? Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Muy bien, ¿qué pasó? Contexto. Importante el contexto, ¿no? Elías aparece por primera vez en versículo 1, ¿sí? ¿Y aparece para qué? Para ir y enfrentar a Acab, el rey malo que había sobre Israel, malo, y le dice, no va a llover, ¿por qué? Versículos al final dice, en estos años, sino por mí, ¿qué? Palabra. Es decir, hasta que Dios no me hable, no va a volver a ¿qué? A llover. Pasaron 3 años. ¿Sí? ¿Recuerden las lluvias tempranas y tardías? Si no llovía, ¿qué pasaba? No había comida. Si no había comida, venía el hambre, la mortandad, la pestilencia. ¿Se dan cuenta? Ahora, versículo 2 dice, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de ¿qué? De Querit, que está al frente al Jordán. ¿Sí? Un escondite que Dios le da. Vas a beber de ese arroyo, versículo 4. Dice, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Interesante, ¿no? Dios le manda a cuervos a alimentarlo. ¿Sí? Los cuervos no alimentan ni a los hijos, ¿entiende? ¿Sí? Los cuervos son cosa seria, ¿no? Y Dios va a usar un animal con esa naturaleza para ir y alimentar a un profeta.
¿Sí? Ese es el sustento de Dios, la provisión de Dios. ¿Mm? Vas a beber de aquel arroyo, versículo 5. Y fue, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit. Eso se llama fe, ¿sí o no? ¿Para qué hizo por allá? ¿Por qué no ir a una casa? No, Dios quiere que vaya allá, y allá se fue. ¿Qué va a pasar? Bueno, Dios me va a sustentar. Dice que está al frente de Jordán, versículo 6. Los cuervos le traían ¿qué? Pan y carne por la mañana. Eso no es natural. ¿Y pan y carne por qué? Por la tarde. Y bebía del arroyo, había comida todos los días. Los cuervos venían y le daban la porción del día. ¿Sí? Pasados algunos días, se secó ¿qué? El arroyo. ¿Por qué? Pues por las mismas consecuencias del juicio de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Qué había pasado? No había llovido. Y si no había llovido, pues el arroyo desaparece. Quedaron las piedritas nomás. ¿Sí? Y ahí Dios le va a proveer a través de una viuda, la viuda de Sarepta. ¿Sí? A Dios no se le acaban los recursos, ¿no? Pero en este lugar se menciona una de esas características, ¿no? ¿Sí? Obviamente el hecho de que no lloviera iba a secar todas las fuentes hídricas, el sustento básico del ser humano, que es el agua. ¿Sí? Eso generó mucha molestia e incomodidad en Israel, ¿no? Ahora, otra mención del verano. Es un cielo sereno sin nubes, despejado totalmente. A veces pasa eso en Bogotá. A veces, ¿sí? A veces, es más, a veces se ven las estrellas, ¿sí? Pero pues muy pocas veces acá, ¿no? ¿Sí? En otros lugares pues se puede divisar casi todos los días, como en los llanos, ¿sí? Uno de todos los días se ven las estrellas así como un firmamento, parece una pintura, ¿sí? Es algo más o menos así, ¿no? El invierno. Fines de octubre a mediados de abril, esa es más o menos la división. Diciembre a mediados de marzo, lluvias, granizo y ¿qué? Y nieve, es decir, hay sectores en Israel donde neva. ¿Sí? Más que todo a la parte norte de Israel, no tanto al sur, cerca al Monte Hermón. En esos lugares, en el invierno alcanza a nevar sobre el territorio. Lluvias fundamentales para la siembra y la cosecha, eso lo mencionamos al principio. Lluvia temprana y lluvia ¿qué? Tardía, ¿sí? En el tiempo, obviamente Dios envía la lluvia sobre la nación dependiendo de la situación. Muy bien, algunos vientos. Uno dice vientos, sí, en la escritura se mencionan vientos. Durante el verano soplan del noroccidente. ¿Sí? Entonces, si tenemos el mapa allí más o menos para ubicarnos. Entonces, ubicamos el occidente. Todo el occidente, ¿cuál es? ¿El límite? Mar Mediterráneo. Entonces, vamos al norte. De toda esta región vienen, dice, vientos hacia el territorio. ¿Sí? Sí, de toda esta parte. Entonces, soplan del noroccidente durante el verano. ¿Sí? Es un dato que se nos da. Durante el invierno dominan los del occidente, es decir, obviamente el estar cerca del mar significa que va a haber recibir viento casi todo el tiempo. ¿Sí? Los que hemos estado, no sé, por lo menos de vacaciones cerca al mar, nos damos cuenta que el movimiento del agua genera que haya frescura, que haya viento. Generalmente, a veces parece que no sopla nada. ¿Sí? Entonces, eso genera, por lo menos de la parte occidental, el mar Mediterráneo, que es bastante grande, ¿sí? Bastantes vientos sobre el territorio. ¿Sí? Vienen cargados de humedad, producen lluvias al chocar con la cordillera central. ¿Sí? Hay precipitaciones allí, especialmente me imagino que en la parte montañosa sobre todo. ¿Sí? Y eso riega la tierra, obviamente produce vida, ríos, ¿no? Los caudales que se llenan. Vientos del este, ¿sí? Los vientos del este son vientos solanos, ¿sí? O vientos del desierto, ¿no? A veces se molesta con el viento solano, pero no se entiende qué es el viento solano. El viento solano es un viento del desierto, ¿sí? Por ejemplo, Job capítulo 1.
Claro, si ustedes se ubican ahí en el mapa, lo ponemos, la parte oriental, toda esta región, es mucho más calurosa, porque es mucho más desértica. Entonces los vientos que provienen de ese territorio y llegan acá, son terriblemente sofocantes. ¿Sí? Job capítulo 1, versículo 19, ¿qué dice? ¿Tienen? Y un gran viento vino del lado del desierto, que azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente yo para darte la noticia. Muy bien. Conocemos el contexto, ¿no? Vienen noticia tras noticia nefasta, terrible, sobre Job, ¿sí? Y en una de esas noticias se menciona que hubo movimientos de los vientos, dice versículo 19, un gran viento del lado del ¿qué? Del desierto. Eso es un viento solano o un viento del este. Se azotó las cuatro esquinas, dice, cayó sobre los jóvenes, los aplastó. ¿Sí? Solamente escapé yo para darte la noticia. Se menciona también en Jonás capítulo 4, el viento solano. Jonás 4:8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Muy bien. Un res. Vino a Sí. poner en la cabeza y se desmayaba y decía, no sería para mí la muerte. Ujú. Muy bien. ¿Recuerdan la historia de Jonás, no? Capítulo 4 es la parte final de su historia. Después de que Dios perdona a quién. A Nínive, él se sentó para ver cómo Dios iba a destruir Nínive. Sí. Nunca pasó, porque ellos se arrepintieron. Versículo 8 dice allí, aconteció que al salir el sol, preparó Dios ¿qué? Un recio viento solano. Entonces no solamente es fuerte, sino también quema. ¿Entienden? Ese tipo de viento es tan caluroso que quema, destruye. ¿Sí? No es de ese viento que usted le llega a la cara y dice, ¡ay, qué refrescante! ¿Sí? A veces en tierra caliente pasa eso, ¿no? Viene como ese aire frío que refresca. No, este viento no tiene nada de refrescante. ¿Sí? Versículo 8 dice allí, hirió, dice, a Jonás en la cabeza, se insoló, ¿entienden? Dice, y se desmayaba y deseaba la muerte, estaba enojadísimo, diciendo, mejor sería para mí que la muerte que la vida. Ahí Dios le va a dar una lección, ¿no? Que había una calabacera, esa se dañó, ¿sí? Jonás ya venía enojado, venía amargado, ¿no? No había aceptado el hecho de que Dios quisiera perdonar a una nación tan mala, tan destructiva y tan dañina para con su propio país, su propia nación, ¿no? Más adelante termina el relato, pero no dice que Jonás lo aceptó, ¿sí? No sabemos, quedó como un incógnito, ¿no? Pero esta lección nos recuerda que muchas veces uno puede tratar de pelear contra el propósito de Dios, ¿no? Llenarse de amargura y quejarse y llenarse de enojo, ¿sí? Por no aceptar lo que Dios quiere. No acepto y entonces me lleno de enojo, dice allí. Y estaba más enojado, dice allí, por la calabacera que por los que estaban allí. No les importaba a los que estaban allí, sino la calabacera, ¿no? Muy bien. Se manifiesta en fuertes ráfagas con mucho polvo y arena en medio de un calor que abrasador. Yo no me quiero ni imaginar lo que es eso, ¿sí? Pero debe ser terrible, ¿no? Aguantarse una temperatura de esas, más encima le viene un vientecito de esos que le sube la temperatura, es peor, parece que está quemando, ¿sí? Muy bien. Lluvia. Ya vimos algo de eso, simplemente es un recorderis. Las lluvias son un elemento vital y representan las bendiciones divinas. Esto respecto a las escrituras. Por ejemplo, Deuteronomio 11:14.
Deuteronomio 11:14. Muy bien. En el versículo 14 hay dos partes, si ustedes lo notan, ¿sí o no? Está lo que Dios hace y está lo que ellos hacen. Del versículo de lo que se menciona, ¿qué es lo que Dios hace? Primero, ¿Dios da qué? La lluvia a su tiempo. Es lo único que Dios hace, ¿sí? ¿Ah? Ahora, segunda parte, porque habla de la temprana y la tardía, eso ya lo explicamos, ¿se acuerdan? ¿Qué dice la segunda parte? Ah, está la parte de quién? Del hombre. ¿Qué hace el hombre? Recoger tu grano, tu vino, dice allí, tu aceite. Subraya el verbo daré, versículo 14. Esta es la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios no hace llover, ni hay grano, ni hay vino, ni hay aceite. No hay nada. ¿Sí? Nada tiene sentido. Nada de lo que ellos hicieran, ni se esforzaran, iba a lograr un fruto, una bonificación para ellos, si Dios no movía su mano en favor a ellos. ¿Sí? De eso se habla en otros textos. Dice, si tú te apartares de Dios, dice, los cielos y la tierra serán como de bronce. ¿Qué significa eso? No va a poder hacer absolutamente nada. Usted no puede sembrar en una tierra de bronce, en una superficie de bronce. Un cielo de bronce no hace llover. ¿Sí? ¿Y quién puede hacer que eso produzca? Dios. Es una lección, y es bueno repetirla, que aprendimos de esta parte, es que la tierra que Dios les dio es una tierra de dependencia. ¿Por qué? Porque si ellos no dependían de Dios, si ellos no obedecían a Dios, ellos no iban a tener lo que ellos necesitaran. Era una dependencia de todos los días. ¿Se dan cuenta? Dios debía hacer llover para que ellos pudieran comer y tener abundancia. Ese es el orden del texto. Yo daré a su tiempo, otra vez, a su tiempo. La lluvia temprana, la lluvia tardía. ¿Sí? No era cuestión de que pasamos un año y, ay, no llovió. Bueno, esperemos la tardía. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios hacía llover sí o sí. En la medida de que, ¿qué? De que ellos fueran, ¿qué? Fieles. Fieles. ¿Sí? Dios iba a mostrar su favor hacia ellos. Entonces, como recorderis, la lluvia temprana constituye la lluvia fuerte de corta duración que cae hacia fines de octubre y comienzos de noviembre. Inaugura el año ¿qué? Agrícola, mojando la tierra después del verano, ablandando el suelo para la arada y la siembra. Jeremías 5:24. Jeremías 5:24. Muy bien, ¿se dan cuenta? El grado de dependencia que ellos debían tener. Ahí se menciona, por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta, algunas demandas. Primero, no dijeron en qué, en su corazón. ¿Por qué? Porque uno donde se aparta de Dios, ahí empieza todo. ¿Sí? Temamos ahora a Jehová nuestro Dios. ¿Que da qué? Otra vez, da lluvia temprana y tardía. Parece el mismo versículo, en su tiempo. ¿Sí? Dependencia. Nos guarda, dice, los tiempos establecidos de la siega. Claro, venía la siega y no llovía, no había siega. ¿Se dan cuenta? Imagínense cuántas veces pasaron por eso, ¿no?
El tiempo de acá, por ejemplo, 3 años por lo menos. 3 años donde Dios no trajo ni lluvia temprana, ni lluvia tardía. No hubo comida. Y saber que esa situación es lo peor. Saber que esa situación es por culpa del pecado. Y no cambió nada, ¿no? El otro año fue igual. Hasta el tercer año. Hasta que Dios volvió a hablar por medio de Elías. O si no, ellos seguían así. Por eso dice, nos da, versículo 24. Nos guarda los tiempos establecidos para la siega. ¿Sí? Ellos esperaban con ellas la lluvia, esa lluvia preparaba el campo y tenían ganancia, bendición, abundancia. Esa era la bendición de ¿quién? De Dios. La lluvia tardía, caídas intermitentes de lluvia y se dan a fines de marzo y comienzos de abril. Vienen antes de la cosecha, preparan la tierra para ser cosechada, dándole el toque final, completando la maduración. Son leves, pero cuando faltan sobreviene el desastre agrícola, por lo menos directamente relacionado con el tiempo bíblico. ¿Sí? Hoy en día pues hay otro tipo de... es otro contexto, obviamente. ¿Sí? Muy bien. Rocío del cielo, y terminamos con esta introducción. ¿Sí? Rocío del cielo. Este hecho describe la bendición que llega en silencio, era el mensaje y la enseñanza de este rocío. ¿Sí? Por ejemplo, hay 2 textos. Primera de Reyes 17:1. Aparte de eso ya lo leímos. Primera Reyes 17:1. ¿Tienen? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, ¿ni qué? Ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora dice, ¿el rocío para qué? El rocío tenía una función muy importante, que era refrescar. ¿Sí? Deuteronomio 33. Bueno, cada cosa que Dios hace tiene un propósito, obviamente. En la creación, en beneficio del hombre. Deuteronomio 33, 13. ¿Tienen? ¿Qué dice? Muy bien, hay una bendición respecto al rocío, dice allí. A José: bendita de Jehová sea tu tierra, dice, con lo mejor de ¿qué? De los cielos. ¿Sí? El rocío era bendición de Dios, era refrescante, era productivo, era beneficioso. ¿Sí? Después habla del abismo que está abajo. Hola, hola. Mañosito. Así. No se vaya de que sí. Un dato importante en cuanto al rocío, ¿sí? Lo que puedan captar, o lo que puedan captar este dato, ¿sí? Si no se preocupen, no es para el examen.
La Tierra se enfría más que el aire en la noche, lo que produce que la atmósfera se condense y se deposite en la Tierra. ¿Sí? Algunos ya se perdieron ahí. ¿Sí? Pero lo útil es tenerlo escrito, ya uno lo va volviendo a leer. ¿Sí? El aire húmedo y cálido que asciende del Jordán se mezcla con los vientos helados del monte Hermón. Hay un choque de temperaturas. Y así se produce, ¿qué? El rocío. Este rocío favorece ampliamente el desarrollo de la vegetación durante la sequía. ¿Sí? Es una compensación también sobre la falta de agua y sobre la falta de, no la falta, sino las altas temperaturas. ¿Sí? El agua y su conservación es muy importante para llenar las cisternas de reserva de agua en ese tiempo, ¿no? Hoy en día, pues, hay unos sistemas mucho más avanzados. ¿Sí? Reservas de aguas y lagos subterráneos para poder proveer durante todo el año para el trabajo agrícola, industrial y doméstico. ¿Sí? Había muchos pozos de ¿qué? De agua. En la Biblia se mencionan casos donde hubo disputas por algunos pozos. ¿Sí? Habían pozos o cisternas que le llaman, que estaban rotas o que no tenían ¿qué? Agua. ¿Sí? Hubo muchas historias alrededor de situaciones así, ¿no? Entonces en esos lugares se ponían, digámoslo así, se aprovechaba la caída del agua para hacer reservas de agua en caso de que viniera escaseces, ¿sí? O en casos de sequía, ¿no? Esa era la costumbre. ¿Mm? Muy bien. Ahora, aparte de ese dato, algo importante que en la Biblia se menciona también es que el rocío del cielo refrescaba en medio del calor. De eso se menciona, por ejemplo, en Proverbios. Dice, para el calor, para todo eso, el rocío del cielo viene sobre él. ¿Sí? ¿Eso qué traía? Traía una bendición, un refresco tremendo. No sé si a ustedes les ha pasado que están en algún lugar muy caluroso y de alguna manera llueve, ¿sí? O llueve poco, ¿sí? O caen unas gotas bien frías, esas bien frías, ese rocío. ¿Sí? ¿Eso qué genera? Bueno, que haya un refresco, por lo menos para los que trabajaban la tierra, y se subían las temperaturas, se volvía terrible el trabajo. Entonces muchas veces venía, pasaba el rocío por allí y refrescaba a los trabajadores, a las personas y a la misma tierra, ¿no? Muy bien, ya la próxima terminamos con algunos datos generales y vamos a empezar los viajes misioneros de Pablo. ¿Sí? Vamos a desarrollar los tres. Ahí vamos a hacer muchos énfasis en cuanto a lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Muy bien. Vamos a terminar en oración. Agradecer a Dios por su palabra. Gracias, Padre, te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu dirección. Gracias por todo lo que tú nos enseñas. Ayúdanos a guardar cada lección en nuestra vida, Señor, de tu obra, de tu poder, de tu promesa, de la forma que tú te revelaste a tu pueblo, cómo tú trataste con tu pueblo, Señor, con los siervos tuyos, Señor, a través de situaciones y lugares específicos. Ayúdanos a aprender de cada lección y ayúdanos a grabarlo en nuestro corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.